Parece foramen infraorbitario. Esta cresta, ¿cómo se llama? cresta mandibular. No, cresta facial. ¿Facial? Sí. Facial. ¿Cresta facial? ¿Cresta? Bueno, pero esto ya es del maxilar, bueno, ¿sí? Por eso, Bueno. Entonces, mire, foramen supraorbitario, sutura frontal. En algunos libros aparece como interfrontal. Si ustedes me colocan frontal o interfrontal, lo valgo. ¿Sí? Pero eso no lo va a colocar. ¿Sí? Lo mismo esto tampoco lo va a colocar. ¿Sí? De pronto esto, ¿no? Les coloco, ¿no? Esto. ¿Sí? Entonces, Eso identifique el accidente óseo marcado con la letra C de Camila. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama? Apófisis supraorbitaria. Y los foramen. Apófisis supraorbitaria. O si le coloco aquí con la letra ¿sí? T de Teresa, ¿sí? Entonces surco supraorbitario. Pero si lo coloco señalándolo ahí, foramen supraorbitario. ¿Sí? Foramen supraorbitario. ¿Y esta cresta cómo se llama? Cresta frontal. Eminencia de la nuca. ¿Sí? Todo esto es eminencia y aquí están los tubérculos. ¿Sí? Tubérculos, ¿sí? Tubérculos que mediales y las eminencias laterales. Y la protuberancia intercornual es esto. Y todo esto es la eminencia de la nuca. Sí, esto, ¿sí? Eminencia de la nuca y estos son, si ve aquí, unas salientes, estos son los tubérculos. O sea, perdón, los tubérculos son mediales y, ¿no? O la, sí. Sí, los tubérculos son mediales y la eminencia es lateral. Al contrario, mire, los tubérculos son ¿qué? Laterales y esto es la eminencia de la nuca. ¿Sí? Miren, si ven aquí, tubérculos y estas son las eminencias de la nuca. Protuberancia, lo que está marcando en círculo, intercornual. Bueno. Esta cresta frontal. Cresta frontal, apófisis ¿qué? Supraorbitaria. Esto ¿cómo se llama? Surco supraorbitario, foramen supraorbitario, cresta frontal, apófisis supraorbitaria, sutura ¿qué? Frontal, protuberancia intercornual, tubérculos de la nuca y eminencias de la nuca y apófisis cornual. Vamos con el occipital. Bueno, los parietales. ¿Sí? ¿Cuáles son los parietales aquí? ¿Estos qué color es? Bueno, yo no sé, como gris, ¿no? O gris arcilloso. Lo único, mire esto, ¿cómo se llama esta? La cresta parietal. Ahora volteémonos por el otro lado, mire, la misma, mire. La cresta parietal. Si ven esta sutura es una sutura escamosa que tiene forma de bisel, ¿sí? Entre la articulación parieto-temporal. Articulación parieto-temporal. Pero aquí lo que nos interesa, ¿qué es? ¿La cresta qué? La cresta parietal. ¿Sí la ven, la cresta parietal? Mírenla esta. Lo mismo la de acá, del otro lado. Miren la cresta parietal. ¿Sí? Bueno. Y recuerden que aquí están, si estos son los parietales, aquí estarían este triangulito, ¿sí? Serían los interparietales. Hay interparietales, ¿no? Sí, 2, 4, 6, 8. Bueno, ahora vamos verde. ¿Qué es verde? ¿Sí? No van a decir es un color. No. Este es temporal, ¿sí? ¿Cómo se llama este hueso? El hueso ¿qué? Temporal. Entonces, ¿cuáles son los accidentes óseos de la porción escamosa? ¿Sí? ¿Cuáles son los accidentes? Miren. Cóndilo, mírelo. Recuerden que aquí el cóndilo del temporal se articula con el cóndilo de la mandíbula para formar la articulación temporomandibular, que es una semimóvil o una anfiartrosis. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los accidentes de la porción escamosa del temporal? ¿Sí? Cóndilo, cresta temporal, cóndilo del temporal y la apófisis cigomática del temporal. Mira, la apófisis cigomática del temporal. Y recuerden que esta estructura, ¿cómo se llama? La que tengo entre mis dedos, el arco cigomático. ¿Sí? El arco cigomático en el bovino está formado por dos partes, la apófisis cigomática del temporal más la rama malar del hueso cigomático.
Entonces, la rama malar del cigomático junto con la apófisis cigomática del temporal forma lo que se denomina el arco cigomático. A ver, repitan. ¿Sí? No. Otra vez, ¿cómo es que es? Si yo les pregunto, les envuelvo aquí con un esparadrapo o una cinta y les digo, no, número 100, ¿cómo se llama ese hueso o ese accidente óseo? Entonces me dicen arco cigomático. ¿Cómo está formado? Mírenlo el arco cigomático. Si ven verde y si ven azul, entonces, ¿lo verde qué es? Apófisis cigomática del temporal, más la rama malar del cigomático. Recuerden que este hueso, ¿cómo se llama? Hueso cigomático o malar. No molar, sino malar. ¿Sí, Ordóñez? ¿Sí? Este hueso se llama así, malar o cigomático. Este hueso tiene dos ramas, mire. Una rama que se dirige caudalmente para unirse con la apófisis cigomática del temporal para formar el arco cigomático. Y una rama frontal que se dirige a la apófisis supraorbitaria del frontal. ¿Sí ven la rama frontal? Miren. ¿Del quién? Pues del malar o del cigomático. Repito, ¿cuáles son los accidentes óseos de la porción escamosa? Cresta temporal, cóndilo del temporal y apófisis cigomática del temporal. ¿Sí? Ahora vamos a la porción petrosa. El más fácil, ¿cómo se llama esto? No. Meato acústico externo o conducto auditivo externo, como les dé la gana llamarlo, ¿sí? En el libro de Sisson aparece como meato acústico externo, pero ustedes, yo se lo valgo si me dicen conducto auditivo externo, ¿sí? Miren acá las bullas timpánicas, ¿sí? Esas son las famosas bullas timpánicas. Bullas timpánicas. Estas de acá, bueno, a ver, creo que acá están como que son mejorcito. Vean, sí. Estas son las bullas timpánicas y acá está, ¿no?, la apófisis muscular y estiloides del hueso temporal. Entonces, ¿este conducto cómo se llama? Meato acústico externo, ¿sí? Y esta es la apófisis, mire, esta es la apófisis retroarticular. Esta es la apófisis retroarticular y este es el foramen retroarticular. Apófisis retroarticular y foramen retroarticular. Profe, pero usted no lo escribió, pero entonces escríbanlo. Ese es de la porción petrosa, ¿no? Sí, de la porción petrosa. Apófisis retroarticular Y foramen retroarticular. ¿Ya? la apófisis muscular. Es que está, mírela, ¿no? Sí, aunque está aquí, no, toqueada. O sea, no está ahí, no se la puede ver bien. ¿Sí? Bueno, ahora que estamos aquí, este foramen, ¿cómo se llama? Ustedes son los duros para los forámenes. Foramen oval. Ah, sí, Sí, ese. Oval, bueno. Entonces, ¿entendido lo que es el hueso temporal? Repito, ¿cuáles son los accidentes de la porción escamosa? Entonces, cresta temporal, ¿qué más? El cóndilo del temporal que se articula con el cóndilo de la mandíbula para formar la articulación temporomandibular. Y la rama cigomática del temporal. ¿Sí? ¿Y esto cómo es que se llama? Arco cigomático. Y otro accidente que me había olvidado es esto. ¿Cómo se llama esta fosa? La fosa temporal. ¿Esta fosa cómo se llama? Miren, no sé escribir. Correcto, fosa orbitaria, fosa temporal. Y esa crestica del temporal que se me olvidó a escribirla, ¿cómo se llama? La cresta sagital externa. Mírenla, aquí. ¿Esa en qué porción? En la escamosa. En la escamosa, sí, en la porción escamosa. ¿Cresta sagital qué, perdón? Cresta sagital externa. Sí, fácil, sí, ¿no? ¿Mucho nombre? Ya hacemos. Bueno, vamos al occipital, mírenlo aquí, el occipital, lo que está azul, ¿sí? Entonces, miren, lo más, aquí obviamente esto es lo más fácil, foramen magno, ¿sí? Foramen magno, ¿esto cómo se llama? Los cóndilos del occipital, ¿sí? Ojo, miren aquí, la protuberancia occipital externa, ¿sí? Aunque Andrés parece que lo pintó mal, pero mire, esto en los libros aparece como protuberancia occipital externa.
Y esta de acá abajito, la que está ventral a la protuberancia occipital externa, es la cresta occipital externa. ¿Sí? Entonces repito, protuberancia occipital externa y esta es la cresta occipital externa. Y estos forámenes que están por aquí, foramen mastoideo. Mírenlo aquí, foramen mastoideo. Foramen mastoideo, por acá debe estar el otro, ¿sí? El otro foramen, bueno. ¿Sí? Aquí está entendido, mire. Foramen mastoideo, protuberancia occipital externa, cresta, ¿qué? Occipital externa. ¿Sí? Cóndilos del occipital. ¿Y estas serían qué? Las apófisis yugulares o apófisis paramastoideas. Apófisis yugulares o apófisis, ¿qué? Yugulares o paramastoideas. Cóndilos del occipital, foramen magno, ¿sí? Y aquí estarían los tubérculos musculares, miren. Tubérculos musculares, ¿sí? Tubérculos musculares. Y esta es la porción basilar del occipital, ¿no? Porción basilar del occipital. ¿Y esta fosa cómo se llama? Fosa condiloidea ventral. Fosa condiloidea ventral. ¿Sí? ¿Fosa condilia también se puede decir? Sí. Fosa condiloidea o cóndila, como lo quieras. ¿Sí? Sí. Tubérculos musculares, miren, ¿no? Los tubérculos musculares. ¿Sí? Fosa condiloidea. ¿Sí? Por aquí, ¿qué nervio va? Por eso se llama esto canal hipogloso. ¿Sí? El nervio hipogloso. El 12º par craneal. 12º par craneal. Bueno, ahora sí empecemos con los huesos más rostrales, ¿eh? Vaya a ver si hay otro cráneo, mejor para ver aquí, ¿no? La apófisis palatina del premaxilar. Vaya, Ordóñez, no sea, y no va a traer uno de equino, ¿no? Sino de un bovino. ¿Sí está chévere? Sí, ¿no? No. ¿Cómo? Aquí vea, para que puedan, ¿no? El saco. Aquí la mochila, ¿no? No, pues la amarro. Cornual. O proceso cornual. Pero no es el cachual, ¿no? El cacho. Bueno, ¿esto cómo se llaman? ¿Sí? Estos se llaman incisivos o premaxilar. ¿Qué significa pre? Que está antes del maxilar. Este es el cuerpo del incisivo, apófisis palatina del premaxilar. Y aquí están las apófisis palatinas y aquí están las fisuras. ¿Sí? Fisuras palatinas. Gracias. Entonces mírenlo aquí, ¿sí? Entonces miren, ¿esto cómo se llama? Esto se llama premaxilar. ¿Sí ven esta sutura aquí? Esta sutura está separando la articulación premaxilar del incisivo del maxilar. Entonces, ¿cómo se llama esto? Cuerpos del incisivo. Recuerden que aquí no hay alveolos porque el bovino no tiene incisivos en la parte superior. Y ya escribimos la fórmula dentaria, ¿no? del bovino. ¿Se acuerdan? 2 incisivo 0 sobre 4. Caninos, ¿cuánto? Como no es carnívoro, 0 sobre 0. Premolares, ¿cuánto? 3 sobre 3. Y molares, 3 sobre 3. Sumamos y multiplicamos por este 2. 3, 6, 9, 12 y 4, 16. Quiere decir que el bovino tiene 32 piezas dentarias. Recuerden, ¿no? 0 arriba. Por eso le podemos meter la mano. ¿Sí? La dañó. Bueno, vamos. Entonces, mire, este es el cuerpo del premaxilar. ¿Sí? Estas son las fisuras que
Correcto, fisuras palatinas, y esta sería que la apófisis que apófisis palatina del premaxilar, apófisis palatina del premaxilar. Y acá estarían que la apófisis palatina del maxilar, apófisis palatina del premaxilar y apófisis palatina del maxilar. Este sería el surco palatino. Surco palatino, y este que sería foramen palatino mayor y foramen palatino menor, foramen palatino menor. ¿Sí? ¿Sí ven estas? ¿Cómo se llaman estas? ¿Fisuras qué? Esa apófisis ¿qué? Apófisis palatina del premaxilar, y esta ya, como acá está el maxilar, esa que sería apófisis palatina del maxilar, cuerpo, ¿sí? Cuerpo del premaxilar o del incisivo. ¿Sí estamos? Bueno. Esta escotadura, ¿cómo se llama? Escotadura nasoincisiva o incisura, como la quieran llamar. Incisura o escotadura nasoincisiva. Naso, porque esos qué huesos son, los nasales. ¿Sí? Escotadura o incisura nasoincisiva o premaxilar. Vamos con el maxilar, mire, ¿no? El maxilar, mire, todo esto, ¿no? Perdón, mire, todo esto. ¿Sí lo ven, el maxilar? Entonces, ¿esta cómo se llama? ¿La cresta qué? Facial. ¿Sí? O tuberosidad, en el bovino es tuberosidad facial y en el equino es cresta facial. Bueno, este foramen, ¿cómo se llama? Foramen infraorbitario. Foramen infraorbitario. Bueno. Y aquí estaría que, miren, ¿no? ¿Qué estaría, no? La apófisis palatina del maxilar, y acá estarían las bullas, miren, las bullas del hueso maxilar. Las bullas del hueso maxilar. ¿Sí estamos? Las bullas del hueso maxilar. Palatino, porción horizontal y porción vertical. Porción horizontal y porción vertical. ¿Cómo se llama este foramen? ¿Quién tiene un alambrecito para pasarlo por aquí? Foramen esfenopalatino. Foramen esfenopalatino. Y acá estaría el foramen maxilar. ¿Sí? Este sería el foramen maxilar y este sería el foramen esfenopalatino. Bueno. Mire aquí sí están bien, mire, las bullas timpánicas, ¿sí? Bullas timpánicas, ¿sí? Y esta sería la apófisis o el proceso muscular del temporal, ¿sí? ¿Estamos? Temporal. Acá vuelvo y repito, ¿cómo se llama? Vamos con este hueso, ¿cómo se llama este hueso? ¿Sí ven aquí la sutura? Entonces, ¿este qué hueso? ¿Esta qué cresta sería? ¿Y esta? ¿Y esta? Frontal, correcto. ¿Sí? Cresta frontal, cresta ¿qué? Parietal, cresta temporal. Cóndilo del temporal, cresta temporal, y esa ¿cómo se llama? Apófisis cigomática del temporal. Y eso, el arco cigomático, que está formado por la sumatoria de la apófisis cigomática del temporal más la rama malar del hueso cigomático, forman el arco cigomático. Ahora vamos a los accidentes de la porción petrosa, ¿sí? ¿Sí? De la porción, ¿sí? Petrosa. ¿Cómo se llama? Lo más fácil, ¿cómo se llama esto? Meato o conducto auditivo externo. ¿Qué más? Las bullas timpánicas, mírela, las bullas timpánicas, la apófisis que dijimos, o proceso que, ¿sí? Estiloideo, y estas serían las apófisis que muscular, ¿sí? Musculares, y esta sería la apófisis estiloidea del hueso de la porción petrosa del temporal. Vamos al occipital, ojo, estoy repitiendo, ¿no? Mire, tubérculos musculares, porción basilar del occipital. Foramen magno, cóndilos del occipital, apófisis yugular o paramastoideas. Cresta, ¿cresta qué? Occipital externa y protuberancia occipital externa. Y aquí, si ven estos forámenes, foramen mastoideo, foramen mastoideo. Esto lo va a preguntar en el parcial. ¿Foramen qué? Mastoideo. Foramen mastoideo. Ahora vamos con, lo más fácil, el hueso frontal.
¿Cómo se llama este surco? Surco supraorbitario, foramen supraorbitario, apófisis o proceso supraorbitaria, cresta frontal, sutura frontal, protuberancia intercornual, tubérculos que de la nuca y eminencias de la nuca y apófisis cornual. A ver, repasen un ratito mientras estudiamos. ¿Este qué es? ¿Un hueso par o impar? No, impar, mamita. ¿Sí? Impar. Recuerden que estos se unen aquí en la línea media formando los dos cuerpos, ¿no? De la rama de la mandíbula se unen en la línea media formando la sínfisis mandibular. Recuerden que en el esqueleto de los vertebrados tenemos dos sínfisis, sínfisis pélvica o pelviana, que resulta de la sumatoria de la sínfisis púbica más la sínfisis isquiática, y la otra sínfisis, ¿cuál es? La sínfisis mandibular, que los cuerpos, no, mire, de la rama de la mandíbula se unen en la línea media para formar la sínfisis mandibular. ¿Sí? Entonces, mire, este es un hueso que plano pero impar. ¿Sí? Esta es la rama horizontal y esta es la rama vertical. Proceso que coronoides, ¿sí? Se articula aquí. Perdón, ¿sí? ¿Cómo se llama? El cóndilo. Cóndilo con cóndilo. Cóndilo de la mandíbula con el cóndilo del temporal, mírala. Se forma la articulación temporomandibular. Escotadura mandibular, mírela, escotadura mandibular, cóndilo de la mandíbula, proceso coronoides, rama porción horizontal, y aquí debe estar el foramen, ¿qué? Mandibular, mírenlo, ¿sí lo ven? Sí. Foramen mandibular, y estos ¿cómo se llaman? Forámenes mentonianos. En los libros dice foramen mental, pero mental es de la cabeza, ¿no es cierto? Entonces, no lo digamos foramen mental, sino mentón, ¿esto cómo se llama? El mentón. ¿No han visto que dicen, le dio un jack en el mentón? ¿Sí? Entonces lo desequilibró al rival, en un jack. Entonces, ¿cómo se llama este foramen? Mentoniano. En el perro hay un foramen mentoniano craneal, medial y caudal. ¿Sí? Y la fosa maceterina. ¿Sí? La fosa maceterina. Macetérica. Maceterina o macetérica, como lo quieras llevar. ¿Sí? Bueno. ¿Preguntas? Todas. ¿Qué horas son? ¿Esta rama cómo se llama? Perdón, buena pregunta. Este es el hueso, ¿cómo se llama este hueso? Malar o cigomático. Entonces, ojo, pongan atención. El hueso malar o cigomático tiene dos ramas. Una rama malar, ¿sí? Que se continúa con ¿qué? Con la apófisis cigomática del temporal para formar el arco cigomático. Y una rama frontal que se dirige a la apófisis supraorbitaria del frontal. Mírela, esta es la rama frontal del malar o cigomático. Rama frontal. ¿Sí? ¿Se une a dónde? A la apófisis cigomática del... ¿Sí? A la apófisis supraorbitaria del frontal. ¿Otras preguntas? Foramen supraorbitario, foramen infraorbitario, ¿sí? Tuberosidad facial. La recuperación poco. ¿Por qué la ven difícil? No difícil, sino mucho.